Ay, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensarles Gratis, programa 2. Número 2. De esta temporada, de esta época. De esta temporada, y aparte los encuentra ya directamente en un campamento. Sí. En lo que estamos en un campamento donde venimos a reposar el cerebro, a ver si articulamos Un campamento intelectual. todo tipo de pensamientos. Estamos acá leyendo Durkheim. Podría ser un campamento de FSOC, de las Facultades Sociales de la UBA. Sí, me hace acordar un poco a... Bueno, no quiero guardiar a nadie, pero lo voy a hacer. Decí. Ese campamento anticapitalista que hacen los zurditos, los troscos. Pero este no se define. ¿Cuáles troscos? Los del MST. Ah, ¿Te acordás? Y hacen sí. siempre un campamento. Hacer unos campamentos. Bueno, mira, no me quiero perder en otro universo que no es el que nos compete en el día. Claro. Muy complicada esta semana. Pedimos reposeras porque estaba muy difícil la Argentina y había que relajar en algún momento. Sí. Mucha confusión. La gente piensa que el dólar bajó Sí. y que todo va pum para arriba y que la Argentina ahora sí. Ya está, se terminaron todos los problemas. Objetivamente No. no, pero objetivamente hubo una baja en cierto tipo de cambio, Hay uno de los dólares que bajó. que justo Eso no generó es el una que te sirve confusión para ir a tremenda. comprar unas cosas. Sí. Es más bien el que no te afecta en casi nada a vos que tenés una vida normal. Eso es verdad, pero vamos a hablar de plata, Sí. de guita. Hoy hablamos de guita. Hoy hablamos de todo lo que es vivir en este sistema en Sí. el que hay que vender la fuerza de trabajo para sobrevivir. Sí. ¿Y por dónde querés empezar, amiga? Porque yo traje, mira, 7 páginas tiene Sí, mi yo documento. también. José me 7 manda- páginas me voy a tiene. mandar las notitas mías para el programa de hoy. Así es, sí, es un scroll que nunca se termina realmente. Pasa que también hay que decir que tenemos diferentes estilos de lo que es preparar el parcial este. ¿Por qué? Pues yo anoto más como tal autor, flecha, Claro, concepto. sí, yo soy más de Sí. el desarrollo, Sí. lo que se dice. Después no sirve para nada porque uno en realidad lo escribe para quedarse Para con hacer. algo. Claro. Y para decir, yo estoy trabajando acá, ¿eh? Acá estoy trabajando, estamos trabajando, estamos haciendo un montón de cosas pensando. No, pero un poco cuando nos fuimos la semana pasada, Sí. del capítulo anterior, que bueno, agradecemos a todas las personas que. Sí, nos han fuimos visto contentísimas realmente. Muy contentas. Un éxito esto. Pensábamos de qué podemos hablar la semana que viene, ¿no? Y Sí. ya estaba asomándose ahí finalización de lo que fue el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Finalización y comienzo, ¿no? Es como se Es como concretó. esta relación difícil y tóxica que tenemos Muy con el fondo. tóxica tenemos realmente con este acreedor Sí. que vuelve a la Argentina una y otra vez y nunca para, no sé, usar esa guita en el desarrollo de industria, No, eso más bien no. escuelas, hospitales, o sea, nada. ¿Viste que Nunca- dijo Axel el otro día? Fue a TBR con nuestro amigo Juan. Sí, claro. Y con Andrea Con mi Rincón. amigo personal. Sí. Juan Abuelo. Y dijo, si vos querés que la guita quede, no se la des a Caputo. No se la des a Porque Caputo te la lleva a la timba, no se la des a Caputo. Sí. Y se la han dado a Y Caputo. se la dieron porque están un poco perdidos también, yo creo. Salieron a No hay plan. festejar como locos, nivel excitación máxima, viaje de egresados Sí, total. todo. Un acuerdo con un acreedor de última instancia. Chicos, no nos está yendo bien. Como No. que alguien les mande unos mails a estas personas que les avisen que está medio para abajo la Sí. Argentina. Pero hay que decir una cosa, Dani, y esto no se puede negar, que es que Milei llegó a la Casa Rosada con el discurso del ajuste, Sí. diciendo llega la motosierra, Sí. no queda otra que recortar el gasto público, y la gente estuvo de acuerdo. Sí, a la gente le gustó mucho esa Me parte. encanta. Pero no están contentos ahora, ¿eh? ¿No decís? Y mira, yo vi mucho móvil Sí. de canal de noticias de ellos, de Ajá. los malos, que le preguntaba a la gente en las paradas de colectivos si andaba con ganas de comprar dólares. Y la gente no, Gente ¿sabes qué decía no? dólares. ¿Sabes qué ¿Quién? no? ¿Quién es el dólar? ¿Dónde está alguien lo ve realmente? No hay plata. Esta fiesta de la salida del cepo no existe. Es una fantasía que viven ellos. Lo festejaron mucho, eso también hay que decirlo. Lo están viviendo como un logro en materia económica. Están hablando de esta tercer parte del plan económico, ¿no? La etapa número 3. Yo no le creo igual, ¿eh? Vos decís que es todo relato. No, yo no creo el concepto todo marcha de acuerdo al plan. Sí. Yo no le creo a ese concepto. Yo Bien. creo que ellos no tienen plan y festejan esto porque es lo que ellos hacen. Es su estrategia narrativa, que es festejar todo, autofestejarse todo, el gaslighting total que maneja Adorni todos los días. Esa es su estrategia. Lo del fondo, Todo mal.
Yo no sé si ellos realmente, digamos, lo creen o no lo creen. Bueno, ha caído la cuca, ha caído la cuca. Cayó la cuca, ¿eh? La estoy diciendo a la producción, te quedás vos, amiga. Estoy acá. Porque mi oreja y la cucaracha no se llevan bien. Más allá de si se lo creen o no, yo creo que de alguna manera están intentando, obviamente, instalar un relato con el que sobrevivir, con el que llegar a las elecciones. Sí. Desde ya, el único capital político que tenía el gobierno antes de esta instancia, porque ahora la devaluación a la que forjó el fondo a que vaya la moneda del peso en relación al dólar, va a implicar un crecimiento de la inflación. Entonces, el único capital político que era, si querés, una tendencia inflacionaria a la baja que había logrado el gobierno, se va a esfumar por el aire. Y también que la última inflación les dio alta. Altísimo, por eso. Pero digo, es tan fuerte su estrategia comunicacional que incluso cuando las cosas están aumentando real, o sea, eso está pasando, a mí eso me deja como anonadada en relación a su práctica. Porque lo único que tiene es relato, ¿no? Y ya me gustaría que nos vayamos metiendo un poco en la profundidad del análisis. Bien, porque yo estaba para charlar de esto un rato más, pero dale, vamos a otro lado. No, pero digo, si tenemos que basarnos en los indicadores como en los que el capitalismo mide el éxito de una economía, ponele pobreza, desempleo, consumo. ¿Te acordás que Macri había dicho? ¿Qué había dicho Macri? Quiero que midan mi gobierno en relación a la pobreza. Bueno, claro, y así le fue, realmente. Un saludo a Macri, que está volviendo, ¿eh? Está volviendo de poco, ¿eh? Realmente hay que tener cuidado porque vos no te das cuenta y aparece como una sombra que te está esperando para hacerte ¡bu! Y asustarte. Aparece. Sí, es así. Bueno, el gobierno hace poco festejó una baja de la pobreza, medio trucha en realidad, porque comparar un trimestre, un primer trimestre con un segundo trimestre, como una cosa también que no hay se una hace. cosa... Dale, decilo vos que te encanta lo de la metodología porque sos socióloga. Sí, eso me hace mierda. Ellos le está dando baja, a ellos le está dando baja a la pobreza porque ellos agarraron y toquetearon los numereles. Ellos tienen un indicador muy falopa para medir la pobreza, donde todavía mide, por ejemplo, el teléfono fijo, la luz y el gas es el 2%. Ellos le está dando baja la pobreza porque la están midiendo con un instrumento de 1804. Perfecto. Construyamos un instrumento de este presente donde el internet esté. Claro, los servicios que tengan el peso en la canasta de consumo que realmente cuando tienen. Cuando se parezca a la vida real, ahí vamos a discutir la pobreza. Pero así todo. Compañeros y compañeras. Aunque ellos dicen, bueno, llegó al 53% de los argentinos, lo cual ya habla de que la mitad del país es pobre, uno puede deducir sin ser ningún tipo de analista político recibido y nada de eso, que si el 50% de los argentinos es pobre, entonces hay muchos trabajadores que son pobres, lo cual era un fenómeno muy propio de esta etapa del capitalismo, ¿no? Ya trabajar no es garantía de tener una vida, digamos, digna, ¿no? En los términos en lo que respecta a la dignidad y no la pobreza estructural justamente. Pero la pobreza, que la última medición, afectó al 38% de los argentinos. Por ende, sigue siendo muchísima la población que está bajo esta condición. Y también el desempleo, ¿no? Es un tema que surge dentro de los indicadores con los cuales podemos medir la economía. La tasa de desempleo, podríamos pensar, estaría más alta en otro momento de la historia. Lo que estamos viendo ahora quizás un poco es esta posibilidad que tenemos los argentinos de salir a buscarnos nosotros el trabajo, ¿no? La uberización de la economía, de la vida, etc. El consumo, gran indicador también para pensar, bien, bueno, crece la economía o de qué manera, porque también puede que lo esté haciendo de forma desigual, que esté creciendo para algunos y para otros nada. El consumo, solo en diciembre del año pasado cayó un 18%. Digamos, de base como para empezar a hablar de, yo no estoy tan de acuerdo con que estemos triunfantes, que de acá para arriba lo que piensa el fondo, que es que la economía del PBI va a crecer, ¿no? Que la Argentina... Para mí el fondo no piensa eso, ¿eh? Vos decís que están mintiendo. No, me interesa mucho saber qué piensa el fondo, qué siente, qué le pasa al fondo, qué quiere, sus deseos profundos. Yo creo que el fondo está laburando. No es que vino a prestarnos esta guita porque confía en Milei, porque confía en la Argentina. Yo creo que el fondo hace su laburo. Sí, en algún punto puede que tenga razón y que además está apoyando un proyecto político, ¿no? Sí, pero trajimos un tipo para hablar de esto. Viene en un rato, sí, en un rato. Pero este programa no va a ser solamente nosotras hablando de libritos que leímos y nos gustaron mucho, con los que pensar el mercado en general, sino que trajimos una persona muy especial, sobre todo para vos. Sí, muy especial. Para vos también. Para mí también, por supuesto. Es muy especial. Trajimos a mi padre, trajimos a Jaime Sayé, que en un rato va a venir a sentarse acá con nosotras en una reposera. Vamos a traer otra reposera a Jaime y vamos a charlar. Sí, los invitados los hacemos sentarse en reposeras también, por supuesto. ¿Por qué claro, no? en el camping. Pero Jaime no es solo tu papá.
Claro. Es un gran economista argentino. Es un gran economista que fue parte del equipo económico del kirchnerismo del 2003 al 2008. Bueno, ahora viene él y cuenta todo. Bien, perfecto. Sí. Volvemos al punto de partida, entonces. Yo traje unos conceptitos para que pensemos un No poco. esperaba menos de vos, amores. Gracias, gracias. Porque lo que decíamos es esto, ¿no? Si todos los indicadores con los que podemos evaluar la economía nos dan que las cosas no andan bien, Sí. ¿qué es, digamos, lo que logra el gobierno, no solo para llegar al poder con un discurso de empobrecimiento, con una receta que ya conocemos? Hubo 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de Argentina, 22 fracasaron. ¿Cómo puede ser que volvamos una y otra vez a reincidir en este esquema, de este modelo económico que genera más pobreza, que destruye la industria nacional? Ya después por ahí con Jaime podemos hablar un poco de cómo es que ocurre eso. Y la realidad es que yo creo que estamos viviendo en este momento de la historia la consagración de la plutocracia en el mundo. Bueno, ya hace mucho tiempo que Vas a tener que explicar lo que es plutocracia Ya porque voy. no todos fuimos a la facu con vos. ya llego. Pero particularmente en la Argentina. Sí. La plutocracia es un modelo oligárquico de poder en el cual los más ricos son los que tienen incidencia sobre el futuro político de un país, ¿no? Para explicarlo simple y que se entienda. El muchacho este que es el dueño de Twitter, que es parte del gobierno de Estados Unidos. Amiga, has dado en el clavo. Pero claro. Hay una foto para que veamos. A ver. Ya la producción va a saber porque es la única foto aparte que hemos pedido para el día de la fecha. La otra vez, hace unos meses, cuando Donald Trump llegó al poder en los Estados Unidos, en este segundo mandato. Ahí está. Claro, se dio esta foto maravillosa que habla realmente de todo. Este es el presente del mundo. Este es el presente. Tenés a los 3 hombres más ricos del mundo en la primera fila de la asunción presidencial de Donald Trump. Jeff Bezos, dueño de Amazon. Que hace poco llevó a las chicas al espacio. Sí, A Katy Perry, a la novia de él, a una amiga Sí. de Oprah, porque Oprah no quiso ir, entonces fue la amiga. Fue la amiga, Llevó bueno. un grupo de chicas maquilladísimas y muy peinadas y con el traje muy apretado, la llevó al espacio. Exactamente. No solamente Jeff Bezos, que le gusta llevar artistas pop al espacio, sino también Elon Musk, Sí. dueño de Twitter, dueño de Tesla, este que está como comprando parcelas en Marte, Sí. ¿no? Todo lo que es la colonización del espacio. El tipo que convirtió a Sí. Milei en un solo movimiento en una secretaria de Marley. También digámoslo, ¿no? Eso Porque también es eso también entra Milei con la motosierra, se la regala El el ACEPAC, tipo, ¿no? el ACEPAC, y se queda Milei como un pelotudo y se convirtió en una secretaria de Marley con el mayor de los Un respetos. Susano. Un Susano. Claro. Con el mayor de los respetos a los Susanos. Sí, por supuesto es un trabajo dignísimo. Dignísimo. Pero estaría bueno que no lo haga el presidente de la Argentina, ¿no? Claro. Que él lo pueda oficiar de presidente y Sí. no que sea la subordinación del poder político ante el poder económico, que es un poco lo que define también la otra manera de definir la plutocracia. Y también está Mark Zuckerberg, que es dueño de Facebook. Bueno, ya, ¿qué más tengo que explicarles Una peli de este bárbara. hombre? Sí. Buena peli. No es él el que actúa, es una peli que cuenta la historia de su Sí, vida. sí. Una historia de vida muy basada en la meritocracia, por cierto. Sí, claro, la Valor. idea de ahí, el pibe solo, en un dorm. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Esta idea de que lo que impera es el mercado, ¿no? De que el ajuste hay que hacerlo volviendo a la Argentina y relacionándolo Sí. también con cómo se está desarrollando el poder económico en el mundo, de que lo que importa es que dé la cuentita de Excel, ¿no? Claro. Al final del día, digamos, si eso implica llevar a la pobreza un 52%, digamos, destruir el modelo económico, por ejemplo, basado en las pymes, que dan muchísimos trabajos en la Argentina, llevar a la informalidad o perpetuar la informalidad también de los trabajadores ante que el trabajo registrado, porque, bueno, no garpa, no, de vuelta, no dan los números de Excel, no es algo que pasó toda la vida en la humanidad. Tuvo un punto de partida y hubo una transformación en esa concepción del Estado más vinculada al mercado. Y esto es algo que nuestro amigo Pelado de Polera, ¿sabe de qué estoy hablando? ¿Qué es el pelado de polera? Porque fue pelado y usaba polera. Ah, sí, sí, sí. Estoy hablando de Michel Foucault. Sí, pelado de polera. ¿En quién pensaste? ¿En Esteban Trebuch? No estaba hablando de Esteban Trebuch. Podía ser. O sea, la reta también podría ser un buen Pensé pelado de en la polera. reta con polera y dije, no me acuerdo de haberlo visto a la reta con polera. Otro pelado, el pelado de CQC usando polera. O No, sea, pasa que hay una foto muy... Que se Una volvió meme. clásica, Claro, sí. claro, se volvió meme realmente. Sí. En un librito muy lindo que está bueno. Yo lo cito como para que no crean que la idea es mía, porque realmente es de un igual a chabón... Foucault no le jode si vos... Si yo no hablo... No, lo si cito. vos no lo citás. Si vos Que no se lo citás. llama El nacimiento de la biopolítica, justamente. Él lo que explica es que en las sociedades modernas el Estado se convierte en un nuevo lugar para que el mercado
aflore, ¿no? O sea que el Estado, antes del nacimiento del capitalismo, tenía otra manera de ordenar a la sociedad, ¿no? Vos de esto sabés muchísimo. Sí, muchísimo, porque yo también fui a la facultad. Claro, querida. A mí te voy a decir lo que más me flasheó cuando era joven y estudiaba, pero que es una idea que me sigue sirviendo para pensar las cosas, que tiene que ver con pensar al poder como performativo, como que el poder construye y no solamente una dimensión del poder que es represiva. Claro. Y esta es como la gran novedad que trae Foucault al pensamiento, no sé, sociológico. Total, porque bueno, él lo que dice es el poder que antes ejercía el Estado, de alguna manera lo hacía definiendo desde la moral qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Pero con el surgimiento justamente del liberalismo y después del neoliberalismo, como esa expresión exacerbada de la acumulación de la riqueza como único fin de nuestro sistema productivo, esa función de definir qué es lo que está bien, cuál es la verdad, ¿no?, que ordena una sociedad, ya no la tiene el Estado, sino que la tiene el mercado. Y el Estado se apropia justamente de esta concepción mercantilista de la vida. Claro, el tema es que en este nuevo criterio de gobernabilidad, el Estado ya no se impone a la economía, sino que se regula según ella. Y esto cambia, obviamente, todo en lo que respecta a la organización de las sociedades. Por eso él habla de esta biopolítica, justamente, porque el poder se organiza de otra manera. Ya no necesita, por ejemplo, de la represión como, no sé, esos castigos que se hacían en las plazas públicas para disciplinar a las distintas sociedades, sino que lo hace a través del control, por ejemplo, vinculado al desarrollo de las sociedades. Claro, con la llegada del capitalismo, las sociedades necesitaban que los trabajadores produzcan, vivan, no mueran. Y también que asuman en su propia subjetividad los valores del mercado. Claro. Digamos, no que vos repitas o que asumas que eso es lo que tenés que decir cuando estás en el laburo, sino que realmente lo creas, que introyectes las verdades del mercado. Sí, que el mercado seas vos. En algún Eso punto. también es lo que hizo el patriarcado. Bueno, ni hablar, porque las minas hasta ese entonces un poco que se quedaban en la casa full cocinando. Creyendo que era absolutamente su rol, incluso disfrutando de ese rol. Claro. Cuando ya estás disfrutando es porque realmente entró toda. Pero hasta la acá, frente, claro. realmente. No, y aparte lo que pasa digamos, en la concreción del capitalismo es que el individuo ya no es solo un ciudadano, sino que es un emprendedor de sí mismo, ¿no? Y esto transforma todo tipo de... Esta idea me quema la cabeza. Es fatal. Y acá viene todo esto que te gusta a vos de decir. Sí. Un poco somos unas pequeñas pymes, ¿no? Sí. El texto es, somos pymes con ansiedad. ¿Cómo? ¿Cómo somos sería? pymes con ansiedad. A ver. Bueno, esta idea, ¿no? A mí la semana pasada cuando fue el paro empecé a percibir como bastante incomodidad, ¿no? Ajá. Como esta cosa de... Porque participar de una medida de fuerza, participar de una lucha colectiva, tiene que ver con asumirse empleado y empleada. Sí. Y eso generó, en un momento empecé a ver que generaba bastante incomodidad. Y en general creo que resulta muy incómodo, y más en estos últimos tiempos, y más desde que gobierna la ultraderecha en el mundo, pero específicamente que gobierna Milei acá, esta idea de que si sos empleado sos un pelotudo. Como si estás dependiendo de alguien, sos un pelotudo, si asumís un papel de subordinación y de dependencia para con un otro que tiene más poder que vos, más guita, es más un campeón, más pelotudo sos. Y hay una autora, una socióloga, compañera que se llama Maristela Svampa, que habla de la subjetividad meritocrática. Ajá. Que es un poco, es como trae un poco a Foucault. Sí. Lo trae, Lo le actualiza. dice, sí, vení, lee un poquito la Argentina. Mira un poquito Foucault la Argentina desde los ojos de Maristela Svampa y empieza a decir todas estas cosas. Este sujeto que aparece es un sujeto fragmentado, ya no es como un sujeto más integral, ¿no? El que era un empleado de una fábrica, ¿no? Grandes relatos. Fábrica para toda la vida, crecer en el laburo, la familia, ¿no? Como grandes relatos, no. Es un sujeto recortado, fragmentado, emprendedor de sí mismo, es su propio proyecto, se vende a sí mismo. Ese capital humano, ¿no? Que bueno, es un capital humano. Ha quedado totalmente plasmado, que es, fíjate vos, la única política social que ha tenido este gobierno hacia la población argentina, la condiciona, la lleva adelante el Ministerio del Capital Humano, cuyo fin es justamente garantizar que las personas que viven en la Argentina sean productivas, ¿no? Sí. Que inclusive aquellas que se han quedado en los márgenes de la sociedad
puedan tener una manipulación de dinero que les permita producir. Sí. Sí, como esta idea, ¿te acordás? Cuando Milei, no me acuerdo si ya había asumido o estaba en esa, que fue Diana Mondino, que después nada, la tapamos con diario a Diana Mondino. Sí, que se mandó un par, Diana. Que dijo, bueno, que se junten los chicos ahí del barrio y se armen unas buenas cloacas. Sí, ¿no? buenísimo, buenísimo eso. Claro, como, eso, ¿sabes qué? Me hiciste acordar que tenemos unos videitos para ver. Porque todo esto que estamos articulando lo hicimos analizando el discurso de este gobierno, ¿no? Sí. Y de ahí para atrás fuimos. Y hay un video muy lindo, el 03 le voy a pedir a la producción, en el que Milei explica perfectamente esta ley donde el mercado ordena la vida social. Porque para él, donde el mercado no tenga ganancia, no hay rentabilidad. Y por ende, el Estado tampoco tiene que estar presente ahí. Si te parece, lo vemos. Sí. A ver. Sí, ¿qué pregunta? En el caso de que haya un pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia una ciudad por la cual sus habitantes se proveen de los mercados mayoristas. En el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia o no ve un potencial margen de ganancia, ¿cómo se...? La pregunta, yo te devuelvo la pregunta. Sí. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable socialmente. Ahí estaba. Durísimo porque es así. Es así. Como lo estamos viviendo hoy en día, digamos. Sí, hay como una cosa de no es una equiparación, es una subordinación del Estado al mercado, digamos. Si al mercado no le interesa, al Estado no le hace caso, le da bola. Claro, el Estado está ahí al servicio del mercado, al servicio de los privados, como les dice Milei. Pero volviendo a esta cosa como... Sí. Porque un poco me interesa cómo... Esta peli ya la vimos, ¿no? Lo decimos un poco todos. Nosotras no, porque somos muy jóvenes, pero hay gente que esto ya lo vivió en la dictadura, lo vivió en los 90, en mayor o menor medida. Pero yo sí creo que hay algo, y hay como una novedad política o sociológica en términos subjetivos, ¿no? Este impacto que tiene esta lógica de mercado aplicada a la subjetividad, que tiene que ver con una búsqueda del negocio personal en términos de ser tu propio negocio, ¿no? Nos autogestionamos a nosotros mismos y a nosotras mismas como negocios. Claro. Entonces, lo que hacemos en las redes, cómo mostramos nuestra vida, los vínculos que tenemos en función de si me sirve o no me sirve, cómo muestro mi vida privada, cómo gestiono mi alegría o mi tristeza en espacios públicos y en las redes. Bueno, todo eso tiene que ver con estar constantemente construyendo un producto que somos nosotros mismos. La derivada de eso es un poco esto que decíamos, ¿no? De una pyme con mucha ansiedad. Claro. Bueno, ¿sabés que hay otro autor que a mí que me parece que actualiza un poco a Foucault y que va en línea con lo que tirabas antes, que es, siempre digo mal el nombre, así que no se burlen de mí del otro lado. O ayúdenme a ver si me pueden enseñar cómo se pronuncia. Yul-Jung Han, no se dice así, pero no importa. Puedes cerrar ahí. Se entendió. Sí. Tiene un libro también muy lindo que se llama La expulsión de lo distinto, y él básicamente lo que explica ahí es que en este mundo neoliberal ya no hace falta, digamos, un amo externo. El amo externo está interiorizado. Claro. Nosotros somos nuestro propio amo, nuestro propio jefe explotador, en el que, digamos, no solamente nos obligamos a tener cada vez más trabajo para garantizar el nivel de vida deseado o admisible, porque a veces que, insisto, con laburar no alcanza, sino que además estamos buscando explotarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Esto que decís, cómo manejamos nuestras redes sociales, cómo nos movemos en el mercado del deseo, vinculado al amor, a la sexoafectividad, inclusive. El mercado de la erótica también. Claro. Sí. Y lo que dice ahí concretamente es, claro, la plutocracia se mantiene sin resistencia porque todos nosotros soñamos con ser parte de ella y creemos que tenemos la posibilidad de ser Mark Zuckerberg. ¿Entendés? Y de hecho nos sentamos a ver la peli de Mark Zuckerberg en nuestra casa y decimos, si este chabón estaba sentado en su... el sótano. En el dorm. Sí, en el dormitorio de los yanquis, donde van a la universidad de la mar en coche, y ahora es uno de los ricos más grandes del mundo. Bueno, yo también puedo. Claro, lo que desconoce son las desigualdades estructurales de, en mi caso particular, ser argentino, no ser varón, etcétera, etcétera. Hay algo de ese discurso, ¿no? Que comparto, obvio, pero te quiero decir,
parecería ser que la crítica a la meritocracia termina derivando como una especie de conformismo, como, bueno, Claro. no hagas nada porque vivís en Argentina y es toda una verga. Bueno, tal cual. Y yo creo que la mirada crítica de eso, de entender que estamos en Argentina, no tiene que ver con bajarle un poco los sueños a la gente, sobre todo a los pibes, ¿no? Sino también con poder bajar un poco la autoexigencia. Sí. Hay como, no tengo como los números muy presentes, pero cómo crecieron las enfermedades de salud mental, las cuestiones vinculadas a las ansiedades, No, los ataques de pánico. Cantidad de pendejos que están apostando online, que es un poco Eso también. del derrame de esta cultura de la guita fácil. Tenemos para ver si quieres ahora en un toque unos clipsitos de lo que consumen también este tipo de adolescentes, jóvenes. Sí, un poco los Crypto Bros. Claro. Y un poco te lo linkeo esto con lo de la semana pasada porque es un poquito de la misma gente. Sí, son un poco aquellos tipos que los incels envidian, como los que quieren ser, ¿no? Hay o sea, algo de ese eso. modelo de masculinidad Sí, hay algo como hegemónica. como una realidad insoportable de la Claro. cual salir ya. Sí. Y salís ya con una realidad que vas ahí a componer y se vuelve posteable, ¿no? Estoy en una fiesta, estoy ahora tengo 1000 amigos y en realidad capaz estás pasando para el orto, volvés a tu casa y te pones a llorar, pero en Instagram, en las redes en general, estás divina, estás vendiéndote todo el tiempo. Sí, y aparte hay una cosa ahí que es, el neoliberalismo ya no destruye únicamente la concepción del Estado en sí mismo, sino también la idea de lo comunitario, ¿no? De la solidaridad, de lo democrático, de la tolerancia al otro. Es como que erosiona ya directamente sobre las instituciones públicas y destruye la idea de que el Estado tiene quizá un rol más vinculado a lo que fue en algún momento de la historia el estado de bienestar, ¿no? Como ese Estado que media en la distribución de la riqueza para garantizar bueno, que no haya 10 que tienen todo y que el resto tengan muy, muy poco. Un poquito ahí lo de Keynes, un poquito ahí lo del peronismo, algo de un poquito ahí lo de Axel. Sí, sí, algo de eso. Me gustaría que veamos uno de estos ejemplos A ver. de los discursos que circulan en internet. ¿Vas a poner el muchacho que te mandé yo? Sí. Me ¿Querés encanta. elegirlo vos? ¿Cuál de los dos? No, elegí el que vos quieras. Bueno. Los dos me dan igual de bronca. El que la piba le... Bueno, pongamos ese, que ella le hace una pregunta al otro. Ese me da más bronca, y sí. él le da como toda una fórmula tremenda. Bueno, escuchémoslo y después lo analizamos, si te parece bien. Decime la forma más rápida en la que un pibe puede ganar $3.000 al mes, pero sin venderme un curso. Listo, sin venderte un curso, te voy a decir la forma más rápida. No es con trading, no es con dropshipping, no es con e-commerce, no trae producto de China, de Paraguay, de la concha de su madre. Nada de eso. ¿Por qué? Para eso tenés que tener plata. Y un pibe de 18 años no tiene guita. Entonces lo que yo le recomiendo a ese pibe es, vas a ser cerrador de ventas para empresas de afuera. En lo posible de Estados Unidos hablando en español. Vas a encontrar una empresa, no compres ningún curso, vas a buscar una empresa que esté buscando closers. La puedo buscar en LinkedIn, después te puedo explicar cómo hacer. Vas a ofrecerte como closer y vas a empezar a responder consultas de WhatsApp que le llegan a estas empresas de personas que les quieren comprar sus productos o sus servicios. Vas a asesorar al potencial cliente y vas a cerrar la venta. Por cada venta que ese chico cierre, va a ganar un 20% de comisión. En algunos casos 15, dependiendo de la empresa. Así es como puedes hacer $3.000, $4.000, $5.000 al mes sin poner plata a tu bolsillo, sin comprar un curso, sin poner tu reputación y entregar un producto. Ahora, no te lo estoy vendiendo, te lo estoy ofreciendo. Si vos me decís, Tino, yo no sé vender, yo no conozco empresas, no me están contratando ningunas, el Tino invierte 80 lucas verdes por mes, $80.000 al mes en publicidad para atraer a empresas grandes que quieran contratar closers. No te voy a vender un curso, te vendo una salida laboral. Yo pongo 80 lucas, vos ponete algo, boludo. Eso, si no querés ponerte nada, no te pongas nada. Busca vos una empresa y conectate vos. Si querés que yo te conecte, te conecto yo. Ay, Dios mío. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. O sea, lo complicado es que... También, lo primero es cómo habla, que es difícil escucharlo, porque Sí. es muy cheto, está muy afectado cómo habla. No, pero yo también entiendo que haya un pibe del otro lado que tiene 18 años y ve esto y dice, ¡fuah! Es la mía, ¿entendés? Como que no quiero demonizar a la persona que encuentra en este discurso un poquito de esperanza, una proyección de futuro. Lo que está... Pero es un engaño, ¿estamos de acuerdo? sí, bueno, obviamente es un engaño. No Claro, sé- pero eso A ver. termina afectando mucho. Mira, hay una politóloga yankee que se Sí. llama Wendy Brown, si no me estoy equivocando Sí. el nombre, que ella habla no solamente de el construirnos a nosotros mismos como unas pymes, como unos negocios, sino también evaluarnos a nosotros mismos como si fuésemos un negocio. Y esto genera un nivel de ansiedad y de depresión y de pibes encerrados en las casas de los viejos con la persiana baja. Sí. Porque si vos vas a
evaluarte a vos mismo en función de cuánta guita generaste a los 18, 20 años, bueno, No, el es que aparte resultado es demoledor. Si el fracaso se va a individualizar y no va a ser consecuencia Claro, de... también O sea, si eso. vos sos pobre en Argentina porque querés y no porque vivís Gobierna bajo Milei. un gobierno, claro, Sí. que lo que propone es un ajuste sin un modelo productivo o básicamente un modelo económico basado en la especulación financiera. Digo, no hay desarrollo industrial. Ninguna de los 4 aspectos en los que se puede parar una economía para crecer existe en este plan económico, que no está el plan, digamos. Es simplemente, bueno, nada, que los amigos de Toto que tienen guita para jugar ahí invirtiendo en bonos y la mar en coche, saquen algún tipo de rentabilidad comprando y vendiendo algo más barato y vendiendo otro más caro. Ya después el especialista nos hablará más concretamente de eso. Digo, pero es interesante porque parece como que nada tiene que ver con nada, pero todo tiene que ver con todo. Porque estos son también los discursos que calan, digamos, no solamente en la sociedad, sino que promocionan los que hoy integran el gobierno argentino, ¿no? Total. Por algo, Javier Milei tiene una serie de investigaciones judiciales por haber promocionado una estafa cripto desde el sillón de Rivadavia. Yo no sé en qué momento lo naturalizamos, pero me parece que es la expresión máxima de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y toda esta narrativa, este pibe que hablaba recién y todos estos cripto bros en las redes son los que alimentan completamente esta idea de que si sos empleado de alguien sos un pelotudo. Porque, Sí, claro, tal cual. porque vos ves En realidad, esto y estás laburando sí. en un lugar Ajá. y estás ganando con toda la furia 800 lucas, quizás 850, y te das cuenta que hay chiquitos que están ahí jugando al celu en el cuarto de la casa de los padres ganando 80 lucas verdes, sos un pelotudo. Y aparte- no hay manera que no pienses que sos un pelotudo. Si uno tiene que pensar cómo destruyen, por ejemplo, la importancia que tiene para una persona tener un trabajo registrado, ¿no? O sea, la idea Sí. de la sindicalización, de los derechos laborales, Sí. es todo como a nadie le importa, que en realidad también es un fracaso de la política, ¿no? Porque si la política no hubiese colaborado con la destrucción del salario de los trabajadores registrados, Claro. bueno, probablemente los pibes estarían deseando más tener un trabajo en blanco de 8 horas en una oficina que gestionarse su propio tiempo, digo, que estar creyendo que pueden hacer más guita siendo independientes que trabajando en otro marco organizativo, ¿no? Y la realidad es que hoy, de los 20 millones de trabajadores activos que hay en la Argentina, el 52% lo hacen en la informalidad. Y la política no está pensando cómo integrar, digamos, al mundo registrado Sí, a solo todas hay- esas hay personas. o una visión nostálgica, como de, ay, los buenos, grandes momentos del peronismo, los sindicatos fuertes, todo eso, o la nada. La nada, y también, digo, esto, yo no me quiero meter con el pibe que quiere laburar de su casa y quiere facturar al exterior. Yo también quiero laburar en mi casa y ganar toda la guita que muchos Que haga lo que quiera, digo. Pero- Me parece que ahí falta una respuesta política y sobre todo falta mediar en discursos donde no impere solo la ley del mercado como la única verdad, ¿no? Sí. Justamente volviendo al inicio de esta conversación. Pero también hay una cosa que quería Sí. decir, que es, también yo creo que hay un montón de gente que, a ver, ¿cómo decirlo sin que sea antipático? Hay un montón de pibes que sí les interesa llenarse de guita, digamos, estar como en una muy arriba, ¿viste? Como, hay un montón de gente que quiere ir a laburar, volver a la casa, tomar un mate. Obvio. Tener una pareja Está tranqui. que le guste más o menos, que Irse más de o menos irse de vacaciones. vacaciones, tener unos amigos, Sí, adoptar un perro. comer un asado el fin de semana. Y yo creo que en la narrativa imperante hoy, sobre todo la narrativa que estas nuevas derechas le ofrecen a los pibes, eso no aparece. Claro. Todo eso es ser un pelotudo. Y para mí eso es muy peligroso. Sí, hay algo de eso y también creo que hay como una, si querés, exposición de dos modelos distintos, ¿no? Porque por ahí el modelo más vinculado al desarrollo de la industria nacional es un poco más el de fabriquemos algo, vendamos algo Sí. más que nuestras commodities, que además, bueno, nada, si tu modelo económico está basado en las commodities, vas a ser siempre dependiente también del rumbo internacional, de cómo esté, qué sé yo, el precio del barril de petróleo y la mar en O coche. sea, a Trump se le canta al orto subirle los aranceles a todo el Claro, mundo. y el otro modelo, que yo no sé realmente, me gustaría que nos lo contés en el entrevistado que vamos a Puedes tener en decir tu breve papá. minuto nada Puedes decir más. tu papá porque es mi papá. Tu papá, me gustaría que tu papá nos lo conteste. Perfecto. Si la Argentina tiene posibilidad aún de desarrollar una O ya fue alternativa,
¿O ya fue todo? Porque acá estamos hablando más del plano discursivo, pero también quiero hablar del plano material, del plano real, de cómo funciona la economía en serio, porque digo, antes de que gobierne Milei, gobernó el peronismo y bueno, muy bien no le fue, ¿no? Entonces... una pateria, sí, igual... Pero en materia de lo que estamos hablando, muy bien no le fue. No, igual yo creo, esto excede el tema de hoy, pero yo creo que ahora me doy cuenta que teníamos un gobierno que no era un desastre máximo. No, totalmente. O sea, con este diario de este lunes, que es Milei, creo que el gobierno de Alberto y Cristina fue bastante digno. Sí, así es. Escúchame, me gustaría que veamos por último, y ya le damos pie al invitado del día, con el que vamos a hablar profundamente más de economía. De la guita, la viva. Sí, hay que estudiar muchísimo para entender. Milei, hablando de, ni más ni menos, la quiebra de pymes. Algo que le da muchísimo trabajo a los argentinos y que sabemos que son el corazón de nuestra industria nacional. Sí, me gustaría que presten atención en los ojos de Milei, que ahí está su verdadera patología. Bien, bueno, escuchémoslo. La casta son los empresarios prebendarios. Esos mismos empresarios son los que cuando yo voy a dar una conferencia hablan pestes de mí. Llámese los corruptos de la Cámara Argentina de la Corrupción. Sí, pero si tienen que explicarle. Si van a ser los primeros que van a estar aplaudiéndote y adulándote, ¿no? El problema es que conmigo van a tener que competir. Es decir, van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. Nosotros elegimos por la industria nacional. Queremos seguir abriendo pymes, queremos empresas grandes, queremos trabajadores bien pagos y un Estado que facilite, no solo con presencia, sino también con eficiencia y buena administración de los recursos, el desarrollo económico de la Argentina. Ojalá que el 20 de noviembre ya estemos caminando en la Argentina de la producción y la educación. Bueno, se filtró un video de campaña de Massa, que está bien. Sí, perfecto. bueno, qué sé yo. Hablando de modelos. Sí, ¿no? Los modelos. Che, vamos a recibir a mi padre. Perfecto, Vino Jaime Saguier. bienvenido. Que lo pusimos en el graph porque esto es muy importante. Fue director nacional de política económica entre el 2003 y el 2008. Yo era muy joven, realmente era una criatura. Y mi padre laburaba de eso. Vos ni habías nacido. No, sí había nacido ya, pero era muy bebé. Y aparte, un periodo de desendeudamiento para la Argentina. Exacto. Así que vale la pena revisitar cómo hicieron, Jaime, realmente. Hola, pa. Explícanos algo, porque... ¿Cómo hicieron qué? ¿Cómo hicieron para sacar a la Argentina de las garras del Fondo Monetario? En realidad, cuando asumió el Ministerio de la Baña, Sí. la Argentina estaba en cesación de pagos. El desempleo, producto de que había estallado la convertibilidad, llegó a ser el 23%. Colapsó la economía. Lo que hizo el gobierno es tratar lentamente de evitar que mantuvo el tipo de cambio y lentamente, a través de hacer política fiscal expansiva, recuperamos el nivel de actividad económica. ¿Cómo? Como el dólar estaba en las nubes, lo que pasaba es que las importaciones eran muy pocas, producía la industria nacional, y las exportaciones eran muy altas. Eso fue lo que permitió salir de esa crisis. Claro. Pero hay una anécdota muy interesante. Me encanta cuando aparece el chisme. Bien, vamos a hablar del Todo tipo chisme. de chisme del FMI. Tenemos 20% de la gente sin trabajo. ¿Qué hace el gobierno? ¿Puede mirar para otro lado? En todos los países capitalistas normales existen seguro de desempleo. Estados Unidos, Europa, etc. Todos a los que nos queremos parecer también, ¿Cómo? ¿no? Los modelos de países a los que nos Claro, queremos que le parecer. gusta el pavo. Claro. pero la pregunta es, ¿por qué no hicimos eso en ese entonces? En la Argentina el 40-50% de la población está en negro. Entonces los gobiernos no saben quién tiene trabajo y quién no. Claro. Entonces, ¿qué se hizo? Los planes de trabajar. En lugar de hacer seguro de desempleo, que iba a quedar la mitad de la gente sin ingresos, inventamos los planes de trabajar. Porque adaptamos la política a la realidad de la Argentina. Y lo que tiene que ver con política de desendeudamiento, digamos, esas negociaciones que tuvieron lugar en esos años, que eran no solamente el FMI, sino también acreedores privados. En realidad, lo que heredó el gobierno de la gestión de La Baña fue una economía en cesación de pagos. Entre el 2002 y el 2005, muchos viajes a Estados Unidos,
subsecretarios, secretarios, etcétera, y logramos un acuerdo con los acreedores. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Hubo un pequeño grupo que no quiso entrar en el acuerdo, fueron los famosos fondos buitre. Claro. ¿Por qué eso no se va a repetir? Porque luego, y a partir del aprendizaje de los fondos buitre, cuando los gobiernos argentinos emiten bonos, las condiciones de emisión tienen lo que llaman cláusula de acción colectiva. ¿Qué significa? Yo renegocio con los acreedores. Si el 70-80% está de acuerdo, es obligatorio para todos. Se murieron los fondos buitres. A partir de esa experiencia, pero esa experiencia que fue Argentina, la usan todos los países hoy. Ah, wow. Porque todos los países saben cómo es. Claro. Pero en ese momento teníamos deuda, digamos, esos acreedores privados, ¿quiénes eran? ¿Dónde están? Básicamente estaban en todas partes del mundo y eran tenedores de bonos. A ver, hay que entender algo. A ver. Todos los países del mundo hoy tienen déficit fiscal. Todos. Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit fiscal equivalente a 7 y pico % del PBI, es gigante. Brasil lo mismo, Uruguay, Chile. ¿Cómo lo resuelven? Colocan deuda. Brasil va al mercado, paga un bono que rinde 6% anual. Coloca bonos a 5 años de plazo, 7 años, 10 años. Lo mismo la economía americana, lo mismo uruguayos, chilenos, todos. Expliquemos. ¿Qué es un bono? Sí, bien un esto. título de la deuda. Entonces el gobierno va y suponete, vos sos inversora. Sí. Yo te doy un bono que vale $100. Vos me das los $100 y yo todos los años te pago intereses y dentro de 5 años, que es cuando vence el bono, te pago el capital. Ahora, el problema del gobierno argentino es que no le quiere prestar nadie plata. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, todos los países del mundo tienen déficit fiscal y no tienen inflación. Estados Unidos tiene un déficit fiscal gigante y la inflación es 3%. Uruguay lo mismo, Chile lo mismo. Sin embargo, la Argentina, el gobierno hizo un ajuste fiscal para evitar la inflación. Sin embargo, hizo el ajuste fiscal y todavía tenemos inflación. Sí. Nos falló, digamos. El problema es la historia argentina. Y esto es interesante. A ver. Imagínense que ustedes son gerentes de un banco y yo les voy a pedir un crédito. Bien. Necesito 500.000 pesos. ¿Qué van a analizar ustedes? Si lo puedes pagar. Exactamente. ¿Cuánto ganas por mes, no? Si tenés Más Pero o además- menos. capacidad de pago. Si pediste otros préstamos y no los pagaste. Claro. Bien. Si analizan eso sobre la economía argentina, ¿qué van a encontrar? Dictadura militar, Martínez Dios, año 82, cesación de pago, no le pago a nadie. Fin de la convertibilidad, colapsó la convertibilidad, año 2001, no le pagaron a nadie. Macri, recibió un enorme préstamo del Fondo Monetario, 45.000 millones de dólares. Más grande de la Y historia. 6 meses antes de irse del gobierno, cesación de pagos. No le pagaron. ¿Ustedes le prestarían a un gobierno? A ver, los que van a prestar o comprar bonos para prestarle, apenas saben dónde queda la Argentina. Ahora, ¿qué ven? Que a lo largo de la historia, cada 15, 12, 20 años, vamos a una cesación de pago. Nadie le quiere prestar a la Argentina. Salvo el fondo. Lo que pasa es que para eso se creó el fondo. Bueno, acá me interesa porque yo lo que... Pero quiero a ver, antes sí. remarcar algo. No son gobiernos nacionales y populares los que entraron en cesación de pago, son todos gobiernos de derecha. Sí. Macri, la dictadura militar y el gobierno de la Rúa y Cavallo. Los gobiernos nacionales y populares normalmente heredaron un país en cesación de pagos. Y lo desendeudan. Y lo desendeudan. Fíjense, el gobierno de Néstor Kirchner heredó una deuda con el fondo muy vieja. En el año, creo que 2007-2008, todavía le debíamos al fondo 6.000 millones de dólares. Y el fondo ponía condiciones. ¿Qué hizo Kirchner? Agarró dólares, lo pagó, andate. Claro. O sea, nos desendeudamos. ¿Qué condiciones ponía el fondo en ese momento? No, en ese momento el fondo quería poner condiciones y como el gobierno de ese entonces no quería aceptar las condiciones. A ver, Siempre el- pone condiciones. veamos para qué se inventó el fondo. Bien, volvamos ahí. El fondo nace en el año 45. Terminó la Segunda Guerra Mundial. La única economía que quedó en pie en el mundo es Estados Unidos. Bien, Estados Unidos sabía que a la larga un gobierno le iba a pedir plata prestada porque Europa estaba destruida, etcétera, etcétera. Entonces crea el fondo como un organismo que se va a dedicar a prestarle plata a los gobiernos. ¿A qué gobierno le presta plata? Al que el mercado no les presta. Entonces,
Gobierno argentino hoy. Nadie le quiere prestar por la historia, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que le va a prestar? El fondo. Y el fondo fue creado para eso, pero además porque le va a pedir al gobierno que haga las cosas para poder devolver el Bueno, préstamo. pero este es el punto. Esta es una duda que yo tengo siempre. ¿El fondo es una entidad que hace su laburo de prestar guita o hay ahí unas bajadas de línea, unas Perdón, cosas? el fondo presta guita y le pide al gobierno que haga lo necesario para poder devolver el préstamo. Claro, Lo que ellos- Pará. Claro. ¿Cómo se hace para devolver un préstamo? Ayunando. Sí, A ver, dieta, supongamos, ahorrando. vos ganas $1 millón de pesos por mes. Sí. Yo te José gana mucho más también, Margarita. Yo te presto 200.000 pesos. ¿Cómo vas a pagar? Dejando de irte de vacaciones, Sí. dejar de comprar ropa, dejar de ir a comer afuera. Entonces el fondo lo que pide es todo eso. ¿Qué pide? Que el Estado gaste poca plata. Pero el Estado gasta en pesos y el préstamo es en dólares. A mí eso no me cierra nunca. No, este es un problema de macroeconomía elemental. Cuando la economía Como te dijo argentina... elemental, José. No, pero es una pregunta Cuando la pedagógica. economía argentina crece, la gente consume mucho. Y cuando consume mucho, ¿qué consume? Comida, que es lo que la Argentina exporta. Claro. Y consume computadoras, autos, etcétera, que la Argentina importa. O sea, cuando la economía argentina crece, bajan las exportaciones y aumenta mucho las importaciones. Quiere decir que en una economía en crecimiento entran pocos dólares. Claro, ¿Cuál es la mejor manera de que entren dólares? bajando el consumo. Recesión. Claro. Si mañana la economía argentina entra en una flor de recesión, van a sobrar los dólares. Pero ahora tenemos otro problema, porque lo que yo estoy viendo es que hay muchos sectores de la economía que le están diciendo al gobierno que el dólar está barato y no están exportando. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo Lo del concreto campo. claro, del sector agroexportador. Se sientan en las bolsas, esperan a que el tipo de cambio esté más alto, que les resulte más cómodo, más lindo. 2.202 pesos quieren que esté Bueno, el dólar. están todos locos. Pero hay cosas peores todavía. A ver. Hay un señor muy importante en la economía argentina que se llama Roca, el dueño de una gran empresa. Sí. Pagó. Fabrica, entre otras cosas, acero. ¿Y él qué dijo? A este tipo de cambio, mi costo, yo necesito vender acero por tonelada $1.000, pero de China se puede importar a $500. Este tipo de cambio barato me va a matar. Claro. Un dólar barato lo que hace es que las importaciones reemplacen la producción nacional. Un dólar barato hace que el campo exporte poco. Esto, el primero que alguna vez lo escribió y lo explicó bien se llama Marcelo Diamant, que lo escribió en la década del 70. Entonces, Diamant, ¿qué dijo? Necesitamos un dólar alto para proteger a la industria. Pero necesitamos un dólar bajo para que el campo, si bien puede exportar, no me cobre cara la comida para que coma la gente. Claro. ¿Cómo hago? ¿Dólar alto o dólar bajo? Y Diamant inventó los derechos de exportación. El sistema de tipo de cambio múltiple. ¿Qué es lo que hoy recomendaría Diamant? Un dólar de 2.000 pesos con 30-40% de derecho de exportaciones para el campo. Bueno, es raro lo que está pasando en ese sentido porque Milei el viernes o ayer, no me acuerdo, amenazó públicamente al campo, les dijo, empiecen a liquidar porque en junio voy a subir las retenciones de vuelta. Y es raro cuando hablamos de un gobierno neoliberal, superliberal, la intervención ahí. Amenaza a los que en teoría deberían ser sus socios con retenciones. Pero miremoslo de otra manera. Yo voy a Europa, Estados Unidos, son gobiernos liberales. Sí. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué es un gobierno liberal? No regula precios, no regula salarios, no regula mercado de cambio y el gobierno se financia colocando deuda. Todo lo que está haciendo Milei. Lo contrario, lo contrario. Si yo voy, este es un gobierno liberal muy raro. Porque controla el mercado de cambio y pone tope a los salarios. No es liberal. Si fuera liberal, el mercado de cambio sería absolutamente libre y no jodería con los salarios. Entonces no es muy liberal que digamos. ¿Qué es raro. ¿Qué es este gobierno a nivel modelo económico? A mí, la verdad, yo no conozco ningún modelo económico así. Es más bien el gobierno patronal, porque en realidad está preocupado que lo que quiere es que no aumenten los salarios. ¿Dónde se vio eso? Hasta los gobiernos más de derecha en Estados Unidos quieren que aumenten los salarios porque eso reactiva el consumo y la economía. Sí. Lo paradójico de este gobierno es que le pone tope a los salarios. Sí. La explicación, una paritaria Por lo del consumo que hablamos antes. La explicación básica es,
Ellos son monetaristas, pero saben que la inflación en Argentina tiene dos explicaciones. Primero, hay inflación cambiaria. Cuando el dólar sube, sube todo en la Argentina. Y como en la Argentina todos aprendimos a convivir con inflación, los sindicatos no son tontos. Los sindicatos cuando ven que aumentaron los precios quieren aumento de salario. Y como aumentan los salarios, aumentan otros precios. Entonces en la Argentina, que estamos acostumbrados hace 50 años a vivir con inflación, todos sabemos cómo vivir. Entonces nadie pierde la perspectiva. Si aumenta el dólar, instantáneamente aumentan todos los precios. Y si aumentan los precios, aumentan los salarios. Es una puja distributiva permanente. Es más una explicación sociológica que económica. Ahora, ¿por qué pasa esto en la Argentina? Porque en la Argentina hace 50 años vivimos con inflación y todo el mundo sabe cómo se vive. Hasta un pibe de 10 años sabe que los precios aumentan y sabe cómo comportarse. ¿Cuánta gente en la Argentina guarda plata en efectivo? ¿Saben por qué nadie? Porque saben que la inflación se lo licúa. Claro. Entonces, es un país raro, extraño, funciona distinto al resto de los países. Ahora, para linkear un poco con lo que hablamos en la primera etapa de este episodio, el modelo económico que propone Javier Milei está basado en la especulación financiera. Me gustaría que lo expliques, si es que coincide Jaime. Y tiene una segunda etapa esta pregunta, que ¿es verdad que entonces, para que se terminen todos los problemas de la Argentina, dígase la inflación, o al menos estoy haciendo el diagnóstico que hace el gobierno de Milei, no es el que yo hago, entonces el Estado se tiene que retirar por completo? Porque yo lo que veo es que a menos intervención estatal, más desigualdad. Quizá me equivoco, pero La es lo que pregunta veo. es por qué. Y él no busca igualdad. ¿Cuándo lo dijo eso? Yo nunca se lo escuché. Bueno, pero le vende la idea a la gente de que el éxito llega algún día. Vamos ¿no? a ver un poquito lo de la especulación financiera. Bien, dale, quedémonos ahí. Tenemos un gobierno Sí. que nadie le quiere prestar plata y necesita dólares. Entonces Caputo lo que hace, lo que ya hizo cuando era presidente del Banco Central en la época de Macri, hace lo que se llama carry trade. ¿Qué hace? El dólar hoy está a 1.000 pesos. Te garantiza que dentro de un año va a valer 1.100 pesos. Entonces te dice, vendeme los dólares, colocalo a tasa de interés en pesos, que te va a pagar al año 36%, y dentro de un año tenés 1.360, compras el dólar 1.100 y te ganaste un montón de dinero. Claro. El carry trade es una cosa que le han puesto un nombre más canchero, pero es la bicicleta Es la financiera. bicicleta Claro. financiera, Está bien, pero sí. ahora le han puesto un nombre como Ahora- más arriba. A ver, los especialistas en temas financieros siempre lo llamamos carry trade. Ahora, la única manera que esto funcione es si regulás el precio del tipo de cambio. Claro. Porque si no regulás el tipo de cambio, la gente dice, no sé cuánto va a valer el dólar dentro de un año. ¿Por qué lo hace? Como no tiene acceso al mercado voluntario de la deuda, es la manera de conseguir algunos dólares. ¿Y para qué quería los dólares? Para evitar que los dólares suban de precio. Inflación. Claro. ¿Por qué? Porque a pesar de que son monetaristas y dicen que la inflación es siempre de origen monetario, es mentira. Ellos tienen claro que en la Argentina hay inflación cambiaria. Sube el dólar, suben todos los precios. Inflación por puja distributiva. Como aumentan los precios, aumentan los salarios. Lo tienen claro, por eso es que regulan esos dos precios. El tipo de cambio y los salarios. Quiere decir que piripipí son liberales, pero no son marcianos. José, vos tenías más preguntas, ¿no? Sí, Vos no, tomar agua, Jaime, si quieres, que te hemos dejado ahí. Gracias. quería preguntarte un poco más que nada, bueno, si ya desempolvamos que el único plan económico que tiene este gobierno para conseguir dólares, ¿no? Es hasta ahora la bicicleta financiera, por lo que yo veo. ¿Cuál sería un modelo alternativo? Un modelo que busque que los dólares lleguen de otro lado. Mirá, Este es el modelo que vamos a hacer cuando nosotros volvamos. Bueno, que quizás, no sé, yo voy haciendo preguntas. ¿viste? cuando, Para a ver, 27 falta el todavía. libreto lo escribió hace mucho Díazman, lo intentó usar Cristina Conquistilov de ministro de Economía, que básicamente es un programa de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque el campo funciona, como está, funciona bien. El campo en Argentina, más allá de lo que dice mucho, es muy eficiente. Produce barato, produce bien, no hay que meterse mucho con eso. La industria es chiquita y tiene competencia externa. Entonces, lo que hay que hacer es lo que Díazman dijo hace mucho y que la mayor parte de la escuela de estructuralistas lo repetimos. Yo necesito un dólar alto para que la industria exporte y proteger a la industria de las importaciones. Y derecho a exportación para tener un tipo de cambio que los precios de la comida sean razonables para que la gente coma.
Y necesito desarrollar la industria, ayudar la demanda de consumo y necesito que el Estado tome deuda para aumentar el gasto público. A ver, ¿qué hizo Milei? Eliminó la obra pública. Con eso logró equilibrio fiscal. Dejó en la calle 200.000 personas. Sí. ¿Cómo se puede vivir sin obra pública? Hasta todos los gobiernos de todos los países del mundo hacen eso. ¿Saben cómo salió de la crisis del 30 el gobierno americano de Roosevelt? Con el New Deal. ¿Saben qué era? Obra pública. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, ahora, la clave de todo eso es que cualquier gobierno nuevo que venga tenga acceso al mercado voluntario de la deuda, como lo tienen todos los países del mundo. Entonces hacemos lo mismo que hace Brasil, Uruguay, Chile. Los gobiernos gastan en obra pública, financian la educación primaria, la universitaria. Si le falta plata, colocan deuda, como lo hacen todos los países del mundo. Pero todos, no hay uno solo. Si yo miro la economía de Japón, la deuda japonesa es gigante y no tienen inflación. Por eso ese jingle de que el déficit fiscal es el que origina inflación es un jingle. ¿Saben por qué? Busquen en internet, todos los países tienen déficit fiscal y baja inflación. La Argentina tiene 0 déficit fiscal y alta inflación. ¿Cómo se entiende? Y les hago un pronóstico. A ver. ¿Sale bien o no sale bien, Jaime? A ver, No, sale mal, ya te lo digo. lo que yo espero para los próximos meses es, Sí. en la práctica hubo una devaluación. Sí. Un dólar de 1.070 se fue un dólar de 1.250. Por ahora subió poco. ¿Por qué? Por un montón de cosas que hizo el gobierno para que no suba. Ahora, aumentó 15% el tipo de cambio. En la Argentina, esta devaluación va a precios instantáneamente. Lo que vamos a tener en abril, una tasa de inflación de 4,5%, 5%. Lo mismo en mayo. Para el gobierno es una catástrofe. La única oferta electoral que pensaba tener este gobierno es una inflación baja. Como están las cosas, vos vas a tener estos meses de alta inflación. ¿Cuál es el sueño de Milei y Caputo? Que después se quede quieto el dólar y los precios no sigan aumentando. Es muy difícil eso. Es muy difícil. ¿Volvemos, Jaime? ¿A dónde? Al gobierno. ¿Y qué hacemos? No, porque, a ver. La ventaja que tiene el peronismo es que tiene muy buenos economistas y con mucha experiencia. A ver, yo conozco Jaime, como Axel. Yo conozco muy cercano al equipo de Axel. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Economía, un pasante de la Dirección de Políticas Macro es el actual presidente del Banco Provincia. Y yo soy íntimo amigo del padre. Yo conozco el equipo de Axel. Incluso Axel publicó un libro, que lo publicó Udeva, de historia económica, que es brillante. ¿El problema cuál es? Lo que los economistas, de quien sea, no podemos resolver, los problemas no tienen solución. O sea, hoy, aunque Caputo sea Gardel y Lepera, no puede conseguir que la Argentina vuelva al mercado voluntario de la deuda mañana. Va a tardar mucho. Entonces hay que aprender a convivir con eso. Pasa que yo lo que veo ahí es que este gobierno no solamente no tiene un plan económico por fuera de la especulación financiera, que lo explicaste muy bien antes, sino que además hay como toda una construcción del discurso y un sesgo ideológico muy fuerte contra la industria nacional. Como, che, espera que está China, Estados Unidos, ¿qué nos vamos a poner a hacer, qué sé yo, baterías con el litio que tenemos en el norte? Digo, esto es así, vos, ¿qué tenemos o qué tiene el peronismo para discutirlo ante eso? Pensando que son como los dos modelos antagónicos, ¿no? Perdón, el peronismo lo que tiene es que siempre que fue gobierno intentó el pleno empleo industrializando el país para que haya salarios altos. Esta es la historia. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Milei? Prepárense. Va a empezar a repetir lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Va a empezar a echar a los extranjeros. Compensación simbólica, total. Claro. Ahora, lo que se van a olvidar que casi todos los argentinos, nacidos y criados acá, somos descendientes de extranjeros. Sí. Después, hay acuerdo con el fondo de hacer una reforma del sistema previsional. ¿Qué va a hacer? Aumentar la edad jubilatoria. Pero hay algo peor, mantener... A ver, en la Argentina la mitad de los que llegan a la edad jubilatoria trabajaron 30 años, pero como fue la mitad trabajaron en negro, no tienen años de aporte registrado. Esos no se van a poder jubilar. Las moratorias. Van a eliminar las moratorias. Van a reformar el mercado de trabajo. Quieren prácticamente prohibir las huelgas. Lo que van a hacer este gobierno va a intentar destruir el poder de los trabajadores, destruir la capacidad del Estado para gestionar cosas, tratar de que se vaya la gente de la Argentina. Veremos.
Yo, la verdad, aprendí algo de Keynes. Acerca del futuro solo sé que no lo conozco. Para mí cerramos con esto, Me encanta esto para cerrar y cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Porque esto que decía recién está un poco vinculado con lo que hablábamos al principio, ¿no? De la verdad del mercado ante la verdad de la vida humana también, ¿no? Que bueno, yo creo que tiene que haber otra cosa. No, yo creo que volvemos rápido. Bien, ojalá, amiga, ojalá. Voy a afirmar sobre esta idea esperanzadora. El aplauso es para mi padre. Para Jaime Saidel. Che, me encantó esta clase de economía, se repite fuera de las cámaras, ¿eh? Cada tanto con Estas Jaime. son mis cenas con Jaime, una vez por semana. Invítame a cenar con Jaime, te lo pido. Nos vamos a comer ahora. Gracias, amiga. No, gracias a vos, te quiero muchísimo. Yo también. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Pensar es gratis. Miércoles 22 horas. Me costó muchísimo. Me costó muchísimo, pero vamos a estar acá. Den like, comenten. Hagan todo lo de YouTube. Cuenten si les gustó el tema, si tienen una idea de tema también. Qué cositas les gustaría que charlemos. Nos vamos a estar encontrando todos los miércoles a las 10 de la noche.